Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos. Bien, el día de hoy vamos a dar inicio a la clase de patología vascular cerebral. ¿Ya? El día de mañana vamos a hacer patología neuropediátrica, ya, neurocirugía pediátrica. Muy bien. La patología vascular cerebral forma parte de una, digamos, dedicación exclusiva de nuestro servicio de neurocirugía, porque mm, la patología vascular nuestro servicio ha sido potenciada por la dedicación que hemos tenido a la cirugía de los aneurismas pequeños, medianos, gigantes, a la terapia endovascular de los aneurismas, a la cirugía de las malformaciones vasculares cerebrales, arteriovenosas y a la cirugía de los cavernomas. Cada patología de ellas tiene una característica muy particular, ¿ya? En consecuencia, vamos a abarcarla y vamos a tratar de ponerles pues en este poco tiempo que tenemos todo lo que es la patología vascular cerebral. Bien, la primera parte vamos a hablar sobre la cirugía vascular en nuestro medio. Tiene bastante tiempo. ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí, ¿No? doctor, sí lo escucho. Ya, están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Ven la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Ok. Entonces, nuestra clase va a tener dos partes. La primera es patología vascular, neuroquirúrgica, hemorragia subaracnoidea y aneurismas. Hemorragia subaracnoidea espontánea y aneurismas cerebrales. Van de la mano. La cirugía vascular cerebral en nuestro medio básicamente empezó en el año 60 con el doctor Don Almorote Rebolledo, que lo ven ahí, acariciando esa criatura que es nuestro servicio de neurocirugía. Realmente esa cirugía contó con el apoyo del doctor Sánchez, Morote, López, Salazar, y inicialmente nuestra patología vascular, nuestros aneurismas complejos, simples, complicados, fueron atendidos en la unidad de neurocirugía vascular, la unidad de neurocirugía de control que se llamaba, que funcionó con 6 camas, 5 camas, desde el año 1962, donde ya se hacía cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque teníamos que actuar contra la hemorragia subaracnoidea, contra el edema cerebral severo después de cirugías por hipertensión endocraniana producto del trauma. A partir del 99 ya nuestro servicio se divide en tres servicios, en tres unidades. La unidad de cirugía vascular cerebral, la unidad tumoral, la unidad de columna y la unidad de cirugía funcional. Ya contamos con el apoyo de intensivistas. Antes de eso nosotros los neurocirujanos hacíamos cuidado intensivo, profusamente y profundamente.
Nuestro trabajo era una semana en sala de operaciones y una semana en UCI. Era nuestra manera de ver el mundo. Pasábamos visita en la UCI, manejábamos pacientes graves, etcétera. Teníamos el apoyo de personal de enfermería muy capacitado. Y para el año 82, cuando compramos ventiladores volumétricos, cuando compramos sensores de presión intracerebral, monitoreo invasivo, ya la cosa cambió. Entonces tenemos un trabajo bien fuerte, bien potente. Tenemos 14 pacientes, 14 camas. Y ahí hacemos el neurointensivismo. ¿Para qué? Para darle apoyo a qué patología, a la patología derivada de la cirugía de los aneurismas saculares y malformaciones arteriovenosas. Bien, por ejemplo, acá, el doctor Morote en el año 74 presentó esta tesis doctoral donde el doctor ya falleció en el año 94. Aquí se hace doctor en la Facultad de Medicina de San Marcos, en San Fernando, con esta tesis doctoral, la cirugía de los aneurismas saculares y malformaciones arteriovenosas. 100 casos, 50-50. 50 aneurismas, 50 MAVs. Y un análisis de lo que había encontrado en ese tiempo. Pero es hasta el año 74. A partir del 79, 78, cuando empezamos a usar el microscopio con más profundidad, y del 82, cuando empezamos a hacer cuidado intensivo con más fuerza, nuestra cirugía de tumores prácticamente de aneurisma se potenció en extremo. Operamos un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Todos los días teníamos aneurismas. Operamos con fuerza. El doctor Morote nos enseñó a hacer la cirugía vascular, nos enseñó a la cirugía de las cisternas y aprendimos con él todas las cosas relacionadas con la patología vascular, el uso de clips, el uso de todo lo necesario para poder enfrentar a este problema. ¿Qué es este problema? La hemorragia subaracnoidea espontánea. Los vasos cerebrales, las arterias, cuando ingresan al parénquima cerebral lo hacen a través del espacio subaracnoideo. Y el espacio subaracnoideo da cobijo a las divisiones de las arterias que van ingresando hacia el parénquima cerebral. Entonces tenemos cisternas por las cuales transcurren los vasos, y cuando un vaso se rompe en su pared, da lugar a una hemorragia subaracnoidea. Y que hay que dividirla entre espontánea y traumática. La espontánea es ¿por qué? Porque por un puntaje se rompió. La traumática es un traumatismo craneoencefálico. Desde el punto de vista epidemiológico, la hemorragia traumática, la subaracnoidea espontánea, es más frecuente. ¿Por qué? Porque todo el mundo se golpea la cabeza y a veces hace microsangrados y tiene hemorragia espontánea. Todos los T moderados y graves tienen hemorragia espontánea, perdón, traumática. Pero la espontánea no. La espontánea es la que se provoca de forma, digamos, no traumática. ¿Y dónde ocurre? El subaracnoidea en las arterias, a veces en las venas, dando hemorragia subaracnoidea. Entonces, esta salida de sangre brusca, al poner en contacto la presión intracerebral, que es de 11, con la presión sistémica, que es de la sistólica de 14, o la media de 11, 10, ocurre una nivelación brutal de presiones. El paciente en forma súbita pierde el conocimiento. Sabemos, por lo que se ha escrito, lo que se ha relatado, que esto es fatal. Se llama una catástrofe. El 50% mueren en el momento del sangrado. La rinoides es una membrana delgada. Como ven ustedes acá en esta pieza patológica, se llena de sangre. Llena de sangre. El valle silviano, la fosa posterior, la cisterna, la, la cisterna magna está llena de sangre. El ángulo pontocerebroso llena de sangre. La silviana llena de sangre. Y en una tomografía se ve como blanco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene fierro. Y el fierro es, digamos, este, denso. Entonces, esta hiperdensidad provoca la sangre. ¿Y qué nos dibuja? Nos dibuja el espacio subaracnoideo. Ven ustedes acá el espacio subaracnoideo, dibujado en toda su extensión. Es como una arañita que tiene la región de la cisterna interhemisférica anterior, la cisterna peritroncal,
cisterna interpeduncular, la cisterna silviana, y por ahí que transcurren las arterias. Por acá vienen las arterias cerebrales anteriores, acá la arteria cerebral media, acá la arteria cerebral posterior, en todas sus ramas, aquí el tronco basilar. Entonces lo que se dibuja es en la tomografía, ¿no? Y la tomografía simple nos da el diagnóstico así, inmediato, de una hemorragia subaracnoidea. Entonces el estudio de elección, cuando estamos en emergencia, haciendo nuestro internado, para un paciente que sospechamos que tiene hemorragia subaracnoidea, es la tomografía simple. No hay que complicarse más la vida. La tomografía simple es el estudio de elección para hacer diagnóstico de una hemorragia espontánea. ¿No? Este líquido cefalorraquídeo que está en el espacio subaracnoideo más o menos tiene un volumen de 150 y se tiñe de sangre, e incluso hay coágulos densos, está bien denso de sangre. Entonces, la sangre que sale del espacio subaracnoideo, ¿no?, nos da la hemorragia subaracnoidea espontánea. Si ustedes tienen un esquema, el esquema se ve al aracnoides, por ahí va el vaso. Entonces, este vaso está en el espacio subaracnoideo, el aracnoides y la pía mater, el parénquima cerebral. Por aquí ingresan los vasos. Entonces, en esta zona es donde aparecen los aneurismas y se rompen. Los aneurismas son lesiones adquiridas, no son lesiones congénitas. Hay que tenerlo bien claro, por favor. De ninguna manera un aneurisma es una lesión congénita, es lesión adquirida. Lo digo acá, lo ratifico y recuérdenlo siempre, es una lesión adquirida. El aneurisma cerebral es una lesión adquirida por distintas condiciones que tiene el paciente, que generen su medio ambiente, que generen su medio interno, y es una lesión adquirida. En cambio, la malformación arteriosa es una lesión congénita, una diferencia abismal, clara. Es importante desde el punto de vista económico incluso. Hay clínicas que no aceptan o seguros que no aceptan de las lesiones congénitas, como son obviamente las malformaciones arteriosas. Pero la lesión adquirida, como es la misma, no, una lesión adquirida. Entonces, los seguros tienen que atender. Acá tienen ustedes una tomografía en la cual se ve la sangre en el espacio subaracnoideo. Esta sangre es densa, incluso con un coágulo acá, grandecito. ¿En qué nos ayuda? Es que señala prácticamente el lugar donde ha sido el sangrado masivo, que es en la cerebral media izquierda, que corresponde a la bifurcación silviana. Y aquí está el coágulo. Entonces, recapitulando, vemos que la hemorragia subaracnoidea espontánea es la extravasación de sangre en el espacio subaracnoideo leptomeningo. ¿Ya? Epidemiológicamente, pues se sabe que es del 5 a 10% de las enfermedades cerebrovasculares fallecen. En algunos casos de 5 también hasta el 50%. La mortalidad también ustedes 50% en el primer mes. Y en general se dice que de los que sobreviven, solo la tercera parte se recuperan ad íntegro. El resto queda con secuelas. Entonces, vamos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo grave, de algo que es realmente catastrófico. Por eso se le llama también enfermedad catastrófica. Varía en cuanto a la incidencia epidemiológica. Más o menos en América Latina, en todos los países de América Latina, se calculó más o menos 16 por 100.000. Un trabajo que hizo un chileno que se pudo recolectar, que no hay una buena casuística, como en otros lugares. Contando casuística argentina, chilena, boliviana, peruana, ecuatoriana, colombiana, venezolana, brasileña, más o menos igual al tema de que puede ser aprox 16 por 100.000, ¿ya? 16 por 100.000. Pero es el 5% de todos los accidentes cerebrovasculares. Y es algo interesante saber que son pacientes menores de 55 años. ¿Ya? Están en la etapa productiva de su vida y lesionan a una familia. Cuando alguien tiene una hemorragia cerebral ya no es el mismo. Ya sí que se salva. Entonces pierde el trabajo, hay problemas socioeconómicos graves, 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 graves. Incluso muchos enfermos que tienen el sangrado se recuperan, pero presentan en los días que subsiguientes al sangrado, presentan
es isquemia secundaria, o sea, el vasoespasmo, que aumenta la morbilidad. Entonces, los pacientes tienen un pésimo, sí, es frecuente. Operamos un paciente en buena evolución y al tercer cuarto día empieza a deprimirse, empieza a tener problemas, baja el grado y lo que tiene es vasoespasmo. Y el vasoespasmo provoca isquemia, provoca infartos, el paciente sale lesionado. Con una buena operación, pero sale lesionado. Entonces, tenemos que evaluar la pérdida de años de vida productiva. Y es una cosa grave, pues, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Etiologías fundamentales de la hemorragia subaracnoidea espontánea, el aneurisma arterial. El aneurisma arterial es la principal causa de hemorragia subaracnoidea espontánea. Hemorragia subaracnoidea espontánea, no traumática. Hemorragia subaracnoidea espontánea, aneurisma cerebral, aneurisma arterial. También la malformación vascular, que vamos a ver en la clase posteriormente, también provoca, también tiene este problema de dar hemorragia subaracnoidea espontánea. También se ve en la eclampsia, la hipertensión arterial, coagulopatías, trastornos de la coagulación, cuando se usa terapia anticoagulante como heparina, enfermedad del tejido conectivo también, por ejemplo el lupus eritematoso, a veces da, aunque las arteritas y hemorragia subaracnoidea, algunas infecciones, algunos tumores, por ejemplo, el melanoma, tiene una exquisita predilección por esa hemorragia subaracnoidea espontánea. Las anfetaminas, también hemos visto cocaína. La cocaína es un simpático mimético que a veces provoca hemorragias de este tipo, o aneurismas también. Bien, entonces desde el punto de vista etiopatogénico, por la edad, entre quinta y sexta década de la vida, o sea, la edad productiva, ¿no? Entonces es una cosa grave. En cuanto al sexo, la incidencia es mayor en mujeres, 3 a 1, un riesgo relativo realmente. Por genética, lo que está relacionado con la presencia de aneurisma es la familia. Hay familias que tienen tendencia a aneurismas. Hay familias, nosotros en el servicio hemos tenido una familia que le dio hemorragia al abuelo, al papá, que era un colega, y a sus 3 hijos, y después vinieron 2 tías también de los pacientes de los hijos, o sea, hermanas del padre, también con aneurismas. Una de ellas, tuvo un conato de hemorragia, se diagnosticó a tiempo, y como había trabajado en la ONU, como secretaria de la ONU, la mandamos a Estados Unidos y la operó Michael Lawton, que es uno de los neurocirujanos de mayor prestigio actualmente en el mundo. Y tuvimos ahí contacto y le envió el paciente y entonces nos hicimos bastante libros, casos, etcétera. Nos hijos bien bonitos. Posteriormente se ha hecho estudios en etnias. Se ve que la población es de nativos en Alaska, asiáticos, de raza negra, tienen mayor mortalidad comparándose con la raza blanca. Bueno, lo atribuyen a la hipertensión. Realmente la causa exacta no se conoce. Pero, por ejemplo, se ha visto que en cigarrillo, el uso del cigarrillo es muy alto en fumadores. Y la hipertensión arterial igual. Realmente estos puntos, el cigarrillo, el alcohol y la hipertensión arterial, son bastante frecuentes en estos pacientes. Por ejemplo, el alcohol es un factor importante allá en Finlandia, no asociado al consumo del vodka de papa. Usan allá bastante vodka. En cuanto a hipertensión en Japón, el cigarrillo en Estados Unidos. Bueno, son factores que hay que tener en cuenta, no hay que dejarlos de lado. En cuanto a la fisiopatología, el problema es que se generan condiciones por las cuales la pared del vaso se hace más débil y tiene una formación sacular que al final se rompe. La pared es la que se altera, ¿ya? ¿Y hay eventos iniciales en la hemorragia? Sí. ¿Qué eventos son? La liberación de sangre, el hematoma que se hace, una hiperemia aguda y una isquemia aguda. Todo esto se llama injuria precoz, que ocurre en las primeras 72 horas. Es la causa de la gran mayoría de muertes. Y a eso se añade que después de las 72 horas ocurre complicaciones tardías asociadas a vasoespasmo. Entonces, los eventos más importantes son una isquemia global transitoria,
una hiperemia aguda por la cantidad de sangre y a veces el coágulo y la liberación de sangre a la cisterna. Todo eso genera una isquemia precoz. Conforme pasan las horas, ya viene la isquemia tardía, en las complicaciones tardías. Pasan después de las 72 horas, después del tercer día. ¿Ya? ¿Qué mecanismos están complicados acá? Bueno, hay varios mecanismos. Aparentemente, el más dañino inicialmente, el que provoca la lesión inicial, es la disminución de la presión de perfusión cerebral en los primeros minutos. O sea, baja la presión de perfusión cerebral. Eso genera daño. Y la liberación de sangre en el espacio subaracnoideo genera una vasoconstricción microvascular aguda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se baja el tono vasodilatador y aumenta el tono de vasoconstricción, porque hay liberación aguda de catecolaminas, de vasopresina, o sea, en un estado hipersimpático. O sea, es una vasoconstricción general por la gran liberación de vasopresina. Entonces, realmente, este es el problema. ¿Ya? Porque si bien es cierto, el coágulo, o sea, la sangre en el espacio soberano, tiene un mecanismo, digamos, traumático, mecánico, ¿no? También ocurre vasoconstricción. Hay un estrés oxidativo y vasoconstricción generado por esos fármacos liberados por la sangre que se empieza a deshacer. Y pensarlo, pues no viene liberación de vasopresina, que tiene una causa hipotalámica con una vasoconstricción severa, que incluso trae problemas en la contractilidad miocárdica por el estado simpático agudo. Este estado simpático agudo, que aumenta la presión arterial, hay una hipertensión aguda, hay daño, disfunción miocárdica, edema pulmonar. Incluso en algunos casos nos hace pensar a nosotros en que el paciente tiene un infarto agudo de miocardio, y lo que tiene no es eso, sino que tiene una hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Y bueno, cuando esto realmente lleva a un nivel crítico, ocurre el reflejo de Cushing. Hipertensión, bradicardia, respiración irregular y prácticamente muerte. Entonces, realmente lo que pasa en una hemorragia subaracnoidea espontánea no es de juego. Es algo grave. Es algo grave. ¿Ya? El otro problema que hemos mencionado es la isquemia transitoria. En el fondo, la isquemia transitoria es una disminución de energía porque la mitocondria no trabaja. Es bloqueada y se dedica a la glucólisis anaeróbica. Entonces falta ATP. Eso trae un imbalance iónico, ¿no? Y al final se traduce en la producción de glutamato. Y el glutamato lesiona la célula. Entonces, realmente esa isquemia transitoria global es grave. Y se ve en los pacientes que tienen hemorragia cerebral espontánea. Entonces, resumiendo, la ruptura de un aneurisma nos trae isquemia transitoria y cuando la hemorragia es intracerebral, intraventricular, provoca hidrocefalia o daño directo al tejido, rompe el tejido por la fuerza de la sangre, provoca pues un mal pronóstico, el paciente va mal. ¿Ya? La isquemia transitoria inicial genera daño agudo precoz, que se provoca en las primeras 72 horas. ¿Ya? Hay alteraciones, hay vasoconstricción elevada, edema cerebral, eso trae a consecuencia pues isquemia tardía, que se ve y con infarto. Y todos ellos coinciden en mal pronóstico. Si nosotros lo operamos al aneurisma, lo reparamos al aneurisma, igual por vasoconstricción se va a provocar isquemia tardía. ¿Y qué cosa hay? Hay microtromboembolismo, vasoespasmo geográfico y una isquemia así cortical, pero en forma de napa. Y todo eso se traduce en isquemia tardía, infarto y mal pronóstico.
O sea, ven ustedes, por distintas razones al final se llega a ¿dónde? A un mal. Entonces tenemos que actuar en estos momentos, nosotros tenemos que hacer algo para evitar el mal pronóstico, o sea, la mala evolución de nuestro paciente. Y ustedes dirán, ¿y cómo se presenta el cuadro clínico? Bueno, es clásico el cuadro clínico. Es una hemorragia menor a veces, pequeña, y se llama centinela. Más o menos ocurre en un 2 a 8 semanas antes, en del 15 al 39%. Hay que tener olfato para la hemorragia centinela. Esos dolores de cefalea que se presentan en las mañanas, con adormecimiento de la cara, adormecimiento de la mano, tienen de alguna forma, hay que sospechar en hemorragias espontáneas. Es lo que llaman warning signs, signos de alarma. O sea, uno ya algo pasa, no está nuevo normal. Pero cuando ocurre el sangrado, el paciente ya tiene signos meningios. Ocurre con frecuencia que el paciente llegue a emergencia y estado de alta, como que tuviera depresión, tuviera angustia, ansiedad, esos cuadros clínicos que realmente yo les pido que se olviden. En emergencia es malo estar diagnosticando, hay que creer al paciente. No pueden ponerle angustia, depresión, está nervioso, estrés, no, no, no. Muchos de esos pacientes vienen al tercer día con rigidez de nuca, provocada por la sangre. Hemos visto a cada rato, no sería la primera vez. Ya, lo más frecuente es un inicio súbito. A veces está relacionado con el esfuerzo, a veces no. El caso de un médico, por ejemplo, que en una reunión de funcionarios, aparentemente se atoró con un granito de arroz y empezó a toser y ¡pa! Con el valsalva que hizo tan fuerte, es una hemorragia cerebral por un aneurisma roto. Imagínense ustedes, con la justa lo agarramos y lo operamos, ¿no? O sea, a veces, nosotros, muchos pacientes de neurología han sido operados después de que han ido al baño, están estreñidos, están puja y puja, aumentan la presión intracraniana y ¡pac! Se rompe. He encontrado muchos de ellos en el baño, ¿no? Es la forma más común. El paciente generalmente tiene dificultad con la luz, tiene fotofobia, vómitos, náusea, ¿ya? A veces llega al coma pues, por alteración de conciencia, producto de la hemorragia. En algunos casos nos ha ido el oftalmólogo al encontrar en el fondo de ojo hemorragia subhialoidea, se llama el síndrome de Terson, es muy frecuente. A veces tenemos compromiso de los oculomotores, o sea, parencias del tercero, o tosis palpebral, o estrabismo externo, etcétera, ¿no? Y signos, pues, de focalización. A veces vienen con hemiplegia, o, por ejemplo, los pacientes que tienen hemorragia de comunicante anterior hacen paraparesia. ¿Por qué? Porque hay contracción brusca en el área motora y no mueven las piernas. A veces hay convulsiones también. Entonces es un cuadro clínico que hay que estar atentos, ¿no? Hay que sospecharlo, pensarlo. Tiene un resumen más o menos de lo que les he hablado. ¿Y qué hacemos para clasificarlo? ¿Cómo hacemos para hablar un idioma común? Siempre se ha tratado de hacer eso. Hace muchos años se utilizó una escala psicológica, me acuerdo que yo olvidé algunas cosas que nos decían que eran, por ejemplo, alerta, pánico, no sé. Hay que hablar un lenguaje común. Después nos vino la clasificación de Boterel, igual, ya se dejó. El Hanighes actualmente es la mejor manera de entendernos. Hanighes tiene 5 grados. El grado uno, 2 y 3. Así está despierto, con leve cefalea, cefalea moderada, vestido de rigidez de nuca. Lo que le es interesante, puede tener un déficit vocal discreto, pero está despierto. O un poco letárgico, pero despierta un poco confuso, pero despierta. O sea, tiene un rasgo de 13 para arriba. ¿Ya? ¿Y qué importante es eso? Que los grados uno, 2 y 3 se pueden operar y van bien, tienen buena evolución. Uno los agarra, pues, digamos, sin déficit motor, sin alteraciones neurológicas graves y los puede luchar. Entonces son los que se llaman bajo grado. ¿Por qué? Porque son operables. Los grados 4 y 5, Botter el 4 y 5,
de alto grado. El paciente está estuporoso, tiene hemiplegia severa, está con deshidratación algunas veces. O el grado 5 ya está prácticamente vegetativo, está en coma grave, con grado 6, 5. Entonces ya realmente el paciente está moribundo. Entonces, la escala de World Federation, de la Federación Mundial de Cirujanos Neurológicos de Neurocirugía, ha elaborado una escala que más o menos tiene cierta, digamos, se asemeja al Honey Head, pero que es útil para nosotros, muy útil. Utiliza el Glasgow. Entonces, si un paciente tiene Glasgow 15, está con grado 1. Si tiene 13, 14, tiene en Glasgow, tiene grado 2. Y en esos dos casos no hay déficit motor, no hay déficit mayor. ¿Qué déficit mayor sería? Pues afasia, hemiplegia, hemiparesia, ¿no? No, no. En el grado 1 el paciente está intacto, grado 0 está intacto. Entonces, hay casos en los cuales se encuentra así el paciente. Entonces, la World Federation nos ayuda mucho. Cuando tiene menos de 13, o sea, tiene de 7 a 12, ya es grado 4. Y menos de 7, o sea, de 3 puntos a 6, ya el paciente está moribundo. Entonces, es importante eso. Poner el Glasgow en el paciente que ha sangrado nos ayuda a encontrar la escala de la World Federation. Nos permite plantear la cirugía. ¿Por qué? Porque un paciente con la Wolf Edition 5, con Glasgow 4, 5, no tiene muchas chances de vida. Es preferible optimizarlo, mejorarlo. Y hay incluso bastante controversia. Porque hay gente que ya no lo supera, pero hay otros grupos que están operando, y entonces hay discusión, hay bastante controversia. Pero, ¿qué va a pasar si pasan, por decirle, 8 o 10 días de una hemorragia? Con seguridad, en 8 o 10 días, pues ya la tomografía es negativa. Ya no hay disponibilidad por alguna razón de tomografía en provincia, por decirles, es un pueblo que tiene hasta 10 días de camino de acá, de Lima. Entonces, le van a hacer su tomografía y ¿qué encuentran? 10 días después de la hemorragia, después del cuadro clínico, no hay positividad. Entonces es una TAC negativa o dudosa. Pero clínica sí, o sea, el paciente tiene una clínica sugestiva, una cefalea intensa, se desmayó, convulsionó, qué sé yo. Entonces me decía, tenía una hemorragia, pero la tomografía es negativa, en su caso hay que hacer punción lumbar. La punción lumbar realmente allí manda, pero, ahí viene el pero. Tienen que estar ustedes seguros que en esa tomografía no hay signos clínicos de hipertensión endocrina. ¿Cuáles son los signos clínicos de hipertensión endocrina? Ya se los dimos en la primera clase. Borramiento de surcos, borramiento de cisternas, desviación de la línea media, alguna masa intraparenquimal que desplace la línea media, que esté herniando. No se puede hacer punción lumbar en ese, porque si usted le punta así al paciente sin tomografía, lo está arriesgando. Se puede morir, se le enclava, pues lo enjuician por mal práctica. Por eso, la contraindicación de hacer punción lumbar en estos casos es evidencia clínica y radiológica de incremento de la piel. Si el paciente está con reflejo de Cushing, por ejemplo, hipertensión, bradicardia, está boqueante, se le va a ocurrir hacer punción lumbar, desencadena la muerte. Y a veces por hacer la punción lumbar, ¿qué hemos provocado? Resangrado. El paciente estaba muy bien, lo punzaron y ¡pum! Se rompió el aneurisma, provoca ruptura. O el paciente se hernia, saca el líquido, ¡pum! Se enclava, ¿no? O lo que es más grave a veces, y sí es frecuente, pasa un inexperto en la punción lumbar y es una punción traumática, o sea, la confusión aumenta. Por esos casos, la punción lumbar hay que tomarla con mucha calma. No alocarse por hacer una punción lumbar como era antes. Pues, cuando yo me estaba formando, todo era punción lumbar, ahora no. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué se hace con el líquido de la punción lumbar? Bueno, hay que estudiar las características. Si sale amarillo, xantocrómico, pues sí, sangrado. A veces sigue hemorrágico cuando uno lo punza. No coagula, tiene muchos hematíes, o está amarillento, xantocrómico.
Entonces hay que ver si tiene materiales estrenados y lo que es importante, mandarlo a que lo analicen en el laboratorio y que le hagan espectrofotometría. En la espectrofotometría se encuentra pico alto incluso se encuentra hipoglucorraquia. Entonces, aquí ya tenemos la evidencia de que el paciente sangró. Entonces hay que hacer un estudio vascular, avanzar en el estudio del paciente. ¿Cómo? Hacer angiotomografía, hacer angioresonancia, hacer resonancia, hacer arteriografía, ¿no? Entonces, tomografía. El procedimiento de elección de emergencia es tomografía para diagnosticar hemorragia cerebral. Más o menos diagnostica casi el 90% en las primeras 72 horas, ¿no? A medida que pasan los días va bajando. Muchas veces indica el sitio de sangrado o la localización del hematoma. Y también, lo que es importantísimo para nosotros, la cantidad de sangre. Desde que se empezó a usar tomografía, los colegas que trabajan en esto encontraron una asociación entre la cantidad de sangre que había en las imágenes tomográficas, en las cisternas, en los ventrículos y el desarrollo del vasoespasmo. Eso se llama la escala de Fischer. Mientras más alto el Fischer, más alta la posibilidad de hacer vasoespasmo. Entonces tenemos un paciente que en la tomografía tiene pues una línea de sangre comparado con uno que tiene lleno de sangre las cisternas gruesas de más de 1 centímetro de grosor. Este señor hace con mayor posibilidad, por tener el Fischer más alto, hacia vasoespasmo. Entonces ayuda en ese sentido la tomografía. Entonces acá tienen ustedes la escala de Fischer. Grado 1 no hay sangre. Grado 2, sangre difusa, fina, menos de 1 milímetro, es un Fischer 2. Un Fischer 3 es el coágulo más grueso. Y un Fischer 4, por ejemplo, un hematoma intracerebral o hemorragia intraventricular. Entonces, eso tiene relación con el vasoespasmo. A más Fischer, más vasoespasmo. Otro estudio es la resonancia. En la fase aguda, cuando el paciente acaba de sangrar, lo que más ayuda es la secuencia Flair. ¿Ya? Tiene mucha sensibilidad en las primeras 48 horas para localizar el punto de sangrado. Incluso en la fosa posterior es mucho más sensible porque el hueso hace que la tomografía tenga mucha difracción, tenga mucho artefacto. Pero el otro problema de la resonancia es que no hay, para todo el mundo, pues es limitado, no es muy accesible. En el hospital solo tenemos un resonador y está ocupado con pacientes que han sacado cita pues meses antes. No se le puede dar, ¿no? El otro problema es que dura media hora, 40 minutos, y el paciente está agitado, pues no aguanta, ¿no? El otro problema es que hay pacientes que tienen claustrofobia, no sabemos si no se van a dejar, si se paran, hacen escándalo, no se dejan hacer la resonancia. Y lo más peligroso para nosotros es que la resonancia es un imán grande, y como tal necesita que los equipos que se pongan allí no sean ferromagnéticos, sino lo jale el imán y lo clave y lo pega. Pasó en nuestro hospital cuando se estaba haciendo los primeros días de resonancia, creo que al tercer día, segundo día. Un paciente con un balón de oxígeno pequeño, el balón voló y se pegó contra la máquina. No, y no se podía apagar la máquina porque se apaga, se descalibra, pero el balón está pegado ahí en la máquina. Entonces, contamos como 25 personas para jalar y despegar el balón. Entonces, no tenemos eso, o sea, no tenemos ni ventiladores ni monitores ferromagnéticos. Entonces, hacer resonancia en agudo, pues no pega. Pero sí se puede hacer días después. Entonces la resonancia se llama tardía. Es muy superior a la tomografía para el diagnóstico, pues. Por ejemplo, si viene un paciente que hemos sospechado que ha sangrado hace 3 semanas, con esa duda, hacemos una resonancia y la resonancia nos dice, acá fue. Se ha demostrado hasta 39 días para decirnos, acá ha habido sangre. En el T2, por ejemplo, es un 90% de sensibilidad. Y los primeros 45 días en FLAIR sale al toque la sangre. Entonces, realmente es bastante útil. Entonces, hay que saber usar cada uno en su momento.
Hay errores frecuentes, sí. En la hemorragia cerebral cometemos muchos problemas que hay que recordarlos. Uno es que no conocemos o no hemos leído con calma el espectro de presentación de la hemorragia cerebral. No tenemos paciencia para evaluar a pacientes que tienen cefalea inusual. Lo primero que le decimos es que está nervioso, angustiado, tenso, que tiene problemas de pareja, que está abandonado, que está deprimido, que está con estrés. O sea, eso no, ese es un error, un error. Otra cosa, le dan un calmante al paciente, enmascaran pues el cuadro clínico, ¿no? O confunden al hemorragia con un problema viral, o trastorno psiquiátrico, o una cervicalgia, psiquiátrico, lo más fácil. Otro problema frecuente es que por el ictus, por el dolor, por la cabeza, el paciente se golpea, se cae al suelo. Entonces, ¿qué dice? Primero es el TEC, viene por TEC, pero es secundario la caída al problema cerebral. ¿Qué es primero? Es el problema del huevo y la gallina, siempre el huevo y la gallina. Entonces entramos en una discusión bizantina. Nos concentramos demasiado en el golpe, pero hay que pensar, pues, ¿no? Primero, es un paciente de 60 años, 55 años, la edad crítica donde puede haber la hemorragia cerebral. Es hipertenso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Usted se cayó o tuvo dolor de cabeza y después se cayó? Bueno, sí, yo estaba, de repente sintió un malestar y se cae. Primero es el ictus, primero es el ictus, primero es la hemorragia, y se cae. Como, no, hay gente que interpreta al revés. Se concentra en el golpe, se concentra en el PEC y deja pasar la causa de fondo, que es la hemorragia cerebral. Ese es un error frecuente. El otro error que también tenemos es la... Aló, no, estoy dando una clase, termino y la llamo. ¿Ya? Estoy dando una clase. El otro error frecuente es dedicarse a observar las anormalidades electrocardiográficas. Pasa. En nuestra UCI entra un paciente con sospecha de hemorragia cerebral y a alguien se le ocurre ver pues, que tiene depresión en el segmento ST, tepicuda, y que puede ser un infarto de miocardio y le pide, se llama, enzimas, y está esperando la troponina pierde el tiempo ahí. O sea, se dedica más al electrocardiograma que a la causa de fondo, que es la hemorragia cerebral. Mientras hace eso, el paciente resangra y se muere. No tiene que tener el balance adecuado. ¿En la hemorragia existen problemas cardíacos? Sí. Hay lo que se llama el síndrome de Tsukubo. El síndrome de Tsukubo, el paciente tiene, por la excesiva cantidad de vasopresina, un estado simpático mimético y su corazón sufre. Y da toda la clínica, pero hay un problema. Uno se va, pues, en un error, porque el paciente no altera enzimas. Entonces, perdemos tiempo. El otro es, está con hipertensión, dice, no, tiene una crisis hipertensiva, se dedican a la crisis hipertensiva, a bajar la hipertensión, todo es crisis hipertensiva, y con lo que tiene en el fondo es una hemorragia cerebral, otro error frecuente. Y bueno, y lo más grave, pues, no sospechar que hay aneurisma. Ya les he explicado el cuadro clínico del aneurisma, hay que pensarlo, ¿ya? Pues otra fuente de errores son las limitaciones del tomógrafo, ¿no? Mientras más pase el tiempo es menos sensible, ¿ya? Puede haber un poquito de sangre que salga y sale un falso negativo. Entonces, a veces pasa así, uno interpreta mal. También el corte es muy grueso. Y es importante saber que cuando el hematocrito es menor de 30, da falso negativo. A nosotros nos pasó un caso, no fue hemorragia cerebral, menos mal, no fue un hematoma. Una joven fue atropellada en el Chío, en Arenales, con Domingo Cueto, por un bus, un enato. Bueno, tuvo un T grave. Entonces, se llevaron al hospital. Se le hizo tomografía de abdomen, tórax y cerebro. Pero tenía
5 de hemoglobina. 5 de hemoglobina. Tenía rotura de víscera maciza. Entonces entró a sala, y antes de entrar a sala, habría pasado pues una hora. Lo hice pasar por el tomógrafo. Pareció el coágulo. Factores que encontramos para pensarlo. El tiempo transcurrido había sido entre el accidente y la toma de la tomografía más o menos 10 minutos. Desde el chivo al hospital y al tomógrafo. Entró de frente. O sea, cuando es muy corto el tiempo. Y la hemoglobina baja, no apareció el coágulo. Pero en la segunda pasada que le hicimos a la hora, sí, el coágulo. Tenemos que operar arriba y abajo. O sea, cerebro y abdomen. Hay que tener en cuenta esos factores. También, si tiene la hemoglobina baja, menos de 30, o sea, 10 de hemoglobina, hematocrit 30%, hay que sujetar. Si sale negativa, puede ser un falso negativo. El otro problema es la punción lumbar. A veces hacemos una punción lumbar y, bueno, pues no la hacemos adecuadamente. ¿Por qué? Uno, porque pecamos en defecto. Tenemos una tomografía negativa o dudosa, un cuadro clínico claro y no hacemos la punción lumbar. Por miedo, por duda y perdemos tiempo. El otro, que el líquido que manda al laboratorio no lo analizan bien y entonces no se evalúa bien la santocromía. Entonces, estos son problemas que hay que saber. Y el otro es una punción traumática, pues, es la mano del paciente, del médico. No hace una adecuada punción lumbar y punza una vena y cree que es una hemorragia y no, es sangre del paciente. No es una hemorragia. Bien, acá tenemos una resonancia. Si hablamos de la tomografía, acá vemos la hemorragia, y vemos algo importante, que el diagnóstico más adecuado se hace con la arteriografía por sustracción digital. Es el diagnóstico que se llama así, gold standard, o sea, el estándar de oro, ¿ya? Entonces, hacemos angiografía por cateterismo. Antes hacíamos directamente por punción a la carótida cervical. Ahora no, ahora es por cateterismo a través de la ingle. Una tecnología nueva, muy, muy desarrollada por nuestro hospital, por nuestro servicio, donde hacemos la angiografía por sustracción digital y vemos pues cómo se va aclarando las imágenes realmente de una manera extraordinaria, ¿no? Que nos permiten conocer realmente con la arteriografía la forma, el tamaño, las relaciones vasculares para poder operar. Entonces, la arteriografía por sustracción digital es el gold estándar, el método de oro que se llama, el método estándar de oro. Es muy útil, es lo más usual que tenemos. Nos tenemos en 3 dimensiones. Podemos ver hasta aneurismas de menos de 3 milímetros, ¿no? Prácticamente tenemos el diagnóstico a la mano. Entonces, para nosotros la arteriografía la hacemos en muchos casos como preoperatorio, como prequirúrgico, ¿ya? Hay pacientes en los cuales hay que tener mucho cuidado cuando hacemos la angiografía, hay que hacer el 3D rotacional para ver realmente cómo es el aneurisma. Acá tienen ustedes una imagen en tomografía con sangrado, la arteriografía y la 3D. Miren ustedes qué maravilla. Acá se ve, pero acá se ve todo, de todos los vasos, la relación con la arteria cerebral anterior, todo, exactamente todo. Entonces, el diagnóstico de un aneurisma cerebral roto con hemorragia subaracnoidea se hace con una tomografía sin contraste, ¿no? Una arteriografía, ¿no? Una arteriografía. En este caso, por ejemplo, ¿por qué les pongo este caso? Les pongo porque miren ustedes acá, pareciera que fuera un tumor de hipófisis. Pareciera que fuera un tumor de hipófisis, ¿no? Redondito, bien bonito, con una imagen central. Y me quieren creer que más o menos en el tiempo que llevo neurocirujano, yo he recolectado 6 casos, del año 77, creo, 78. 6 casos de falsa interpretación de un aneurisma
creyendo que era un tumor de hipófisis. Y se ha llegado hasta la zona, se le ha hecho un corte a la pared, pensando que era la pared del tumor y lo que salió era sangre. O sea, una hemorragia brutal. Entonces, a raíz de eso, cuando hay una imagen así en la hipófisis hay que hacer arteriografía para descartar que sea un aneurisma celar o paracelar. La forma es bien engañosa, bien engañosa. Bien, es muy usual entre nosotros hacer la angiografía por tomografía, o sea, lo que se llama angiotac o angiotem. Hacemos tomografía espiral multicolor. Entonces acá tienen ustedes las imágenes que hacemos, los aneurismas que encontramos. En muchos casos se hace en la guardia y se entra a operar con el angiotem. Tenemos tomografía de cráneo sin contraste, resonancia, punción lumbar, angiografía convencional, angiotem, angioresonancia y el Doppler. Ese es más o menos todo nuestro esquema de trabajo, obviamente con su utilidad para cada caso, ¿no? El Doppler transcranial lo usamos en sala de operaciones para ver la patencia y en el postoperatorio inmediato en UCI, para ver si desarrolla o no vasoespasmo cerebral. La angiografía y el angioresonancia la hacemos. En algunos casos, por ejemplo, la angioresonancia se hace en forma del paciente normal, está en la calle, tiene dolor de cabeza, lo ve el neurólogo, le pide una resonancia y le hacen con la angioresonancia y encuentran un aneurisma. Es un aneurisma no roto, asintomático, que lo acompaña al paciente, tiene 3 milímetros, 5 milímetros, 4 milímetros. Entonces la resonancia ayuda a encontrar esos diagnósticos. Pero si hace un cuadro clínico, la angiotac, la angiotomografía, con la tomografía sin contraste es vital, es lo primero que hacemos, ¿ya? Y la punción lumbar cuando hay la duda en el tiempo transcurrido, también ayuda. Entonces, el alto nivel de sospecha, se hace tomografía, se hace angiotac, se hace angiografía por sustracción digital y la resonancia para completar el estudio vascular y decidir qué se va a hacer con el paciente. Acá les presento nuestro flujograma que lo hicimos con Álvarez desde el año 99 en el Hospital Rebagliati. Más o menos es lo que hacemos con un paciente que tiene cuadro clínico compatible con hemorragia subarachnoidea. Es el Hanny-Hess o la Wolf Federation, su tomografía. Si es negativa, la punción lumbar y todo lo que se hace. Si es positiva, inmediatamente, ¿no? Hay que ver si es MAB o es aneurisma. Si es aneurisma, inmediatamente el grado clínico. Si es grado 1 o 2, arteriografía y a cirugía, ¿no? De frente nomás. Si es un aneurisma, digamos, grado 4 o 5, eso ya se ven con bastante calma, ¿no? Porque en muchos casos, salvo que tenga un coágulo grande, se operan. Pero sus casos de alto grado se manejan con mucha calma. ¿Qué condiciones neurológicas están asociadas a la muerte en pacientes con hemorragia subarachnoidea espontánea? La isquemia por vasoespasmo, miren, 27%. El vasoespasmo se presenta a partir del cuarto día, del cuarto al 12º día, del cuarto al 10 o del cuarto al 12º, viene el vasoespasmo. 27% más de muertos. Se añade a la muerte inicial. La hidrocefalia puede ser aguda o tardía, pero aumenta la más frecuente es la tardía. Hay casos de aguda cuando el coágulo tapona a los forámenes de Monro y hace la hidrocefalia. Hay casos. No, no siempre, pero hay casos de hidrocefalia aguda. La gran mayoría son tardías, después de la tercera semana hacen hidrocefalia, pero la mortalidad se aumenta con la hidrocefalia un 12%. Edema cerebral, 12%. Hemorragia recurrente, ese es el resangrado. ¿Es frecuente? Sí. El mayor día de resangrado es el primer día. Entonces, el primer obstáculo de un paciente que tiene hemorragia subarachnoidea es el resangrado. Va a sangrar, con seguridad va a sangrar. Hematoma intracraneal, sí, hace el hematoma. Y a veces hay que drenar el hematoma y cerrar el aneurisma. Convulsiones también se presentan con convulsiones. Complicaciones médicas, no deben olvidarlos. A nivel respiratorio hacen neumonía, atelectasia, asma, embolismo pulmonar, edema.
hacen secreción inadecuada de AH, de diabetes insípida, como de complicaciones endocrinológicas derivadas de que el sangrado de comunicante anterior está cerca del hipotálamo. Entonces, un sangrado en esa zona trae trastornos de tipo, con más frecuencia, endocrinológico. ¿Ya? Hemorragias digestivas, insuficiencia hepática, hepatitis, anemia, insuficiencia renal, todos esos cuadros se añaden. Debemos saberlos. A nivel cardíaco, ¿no? Son secundarios a la descarga de catecolaminas que les hablaba, el síndrome de Tsukov. Hay arritmias, isquemia, taquicardia, bradicardia, en fin, todos grandes problemas. Síndrome de Takotsubo, síndrome Takotsubo. Incidencia 1.2%, el diagnóstico se hace porque es un ataque agudo con hemorragia subaracnoidea. Compromete la función ventricular izquierda en los vasos coronarios, pero se normaliza. O sea, no hay daño, se normaliza. Entonces, desde el punto de vista de tiempo, la hemorragia subaracnoidea tiene como complicaciones, en las primeras 72 horas, fundamentalmente el resangrado. Fundamentalmente el resangrado. Del 4 al 14 días, fundamentalmente el vasoespasmo cerebral. Y después de los 15 días, fundamentalmente hidrocefalia. O sea, es mayor, o sea, no se olviden. Primeras 72 horas, resangrado. De 4 a 14 días, vasoespasmo. Más de 15 días, hidrocefalia. ¿Ya? Indicaciones para el tratamiento médico, manejo antes y después del aneurisma es importante para nosotros. Eh, Realmente tenemos que hacer manejo quirúrgico y si si es un paciente de edad muy avanzada, moribundo, tiene complicaciones severas, tiene vasoespasmo, aneurisma no quirúrgico, bueno, ya en estos casos ni modo tenemos que hacer manejo médico. Pero en general, damos reposo absoluto, eh, hacemos reposición de fluidos, medicinas de tipo anticonvulsivante, analgésico, sedación, antieméticos. Es un manejo complejo, ¿ya? Que requiere UCI, reposo absoluto, incluso su habitación no tiene luz, no tiene ruido. Hay que hacer valores de tipo gases, hemoglobina, factores de coagulación, todo hay que hacer. Hemodinamia, Doppler, creatinina, es un manejo, pero un chambón, pero es que hacerlo. Hay que intubarlos en algunos casos, por el grado menor de 8 hay que intubarlo, porque tiene hipertensión endocraniana, porque tiene alteraciones respiratorias por herniación cerebral, está con hipopnea, o sea, baja la frecuencia, o está con hiperpnea, baja su capacidad vital, tiene hipoxemia o hipercapnia, entonces hay que trabajar para intubarlo. Les hablaba del resangrado, un gran problema. El resangrado es el 31-72 con mortalidad alta. El riesgo alto es en las primeras 6 horas, no se olviden. El pico máximo es el primer día, las primeras 24 horas, 4%, y después baja 1.5 por 13 días. Entonces, este es un gran problema. Este es un gran problema. Entonces, el resangrado es nuestro principal enemigo en la hemorragia subaracnoidea. Estoy diciendo bien claro. ¿Qué factores predisponen al resangrado? Ser sexo femenino, tener más de 70 años, el intervalo pequeño, casi hasta un día, pero hasta los 13 a 60, pero el más alto el primer día. Mal estado neurológico, hipertensión sistólica severa, hay pacientes así. Hacer una punción lumbar en presencia de hipertensión endocraniana es grave, pues lo hace resangrar al paciente, es decir, dijimos, contraindicado, no punzar, no punzar. Si hipertensión endocraniana, no hacer punción lumbar. No se olviden de eso, se lo estoy diciendo a cada rato, ¿ya? En algunos casos, si hay hidrocefalia o hay hipertensión, hay que hacer ventriculostomía, hay que usar manitol, hay que intubarlo. Son medidas para evitar. Lo más útil para evitar eso es tratarlo, como con clip o embolizarlo. Nosotros combatimos el desangrado con cirugía precoz, operarlo inmediatamente. También utilizan otras medidas médicas, pero que no estamos de acuerdo porque generalmente el sangre se pierde. ¿Ya? En cuanto al vasoespasmo, es otro gran problema. El vasoespasmo aparece a partir del cuarto día y es una causa principal y es tratable de muerte y secuelas. Entonces, tenemos que trabajar allí.
Aparece a partir del cuarto día hasta el día 21. Y angiográficamente del día 5 al 7 ya está más. Hemos encontrado espasmo angiográfico. ¿Ya? El vasoespasmo cerebral puede ser radiográfico, porque las arterias se cierran, o sintomático, donde el paciente tiene déficit neurológico, isquémico reversible. Más o menos un 50% de lo mismo regresiona. ¿Ya? Hay síntomas de localización y de no localización que mejoran con fluidos, mejoran con hipertensión. O en su defecto tenemos que hacer tratamiento con verapamilo intraarterial, o sea, hacemos colocación de verapamilo a la arteria, a la carótida, hacemos una arteriografía que nos sirve para el diagnóstico y para el tratamiento con verapamilo. Entonces, el vasoespasmo es isquemia cerebral tardía, ¿no? Que tiene mucha relación, ya hemos visto, con la cantidad de sangre, con el Fisher, a más Fisher, más vasoespasmo. ¿Y cómo hacemos para detectarlo? Con Doppler. Primero, tenemos que hacer tomografía. No hay hidrocefalia, no hay hematoma, no hay resangrado, pero el paciente empieza a perder puntos, empieza a focalizar. Y entonces hacemos Doppler transcranial o perfutac, o sea, tomografía con perfusión, para detectar el resangrado. Tomografía con perfusión. Ojo, estoy hablando tomografía con perfusión. Tomografía computerizada de perfusión en vasoespasmo. El espasmo está en relación con la cantidad de sangre y con la contracción del músculo liso, entonces se cierra la arteria. ¿Qué factores predisponen al vasoespasmo? Una hemorragia de gran volumen que llena las cisternas, el día de la evolución de la hemorragia, 14, a partir del cuarto día, cuarto, quinto, sexto, el sexto, séptimo es bien, el paciente va muy bien, estamos contentos con la evolución y de repente se deteriora, causa vasoespasmo. Hay hiponatremia muchas veces, hipovolemia, por eso hay que reponer el volumen, a veces vuelve a resangrar, o el paciente está hipotenso, o está con hipertensión endocraneal, entonces todo eso predispone al resangrar, al vasoespasmo. Es más, la localización en la comunicante anterior y la cerebromía predispone al vasoespasmo. ¿Cómo se diagnostica? Con arteriografía, ustedes acá, está la arteria cerrada. ¿Cómo se diagnostica? Con imágenes, acá tiene la arteriografía, está cerrado acá, con determinación del flujo, con PET scan, con perfusión, entonces, y básicamente con Doppler. Mayor ayuda el Doppler. Entonces, a mayor Fisher, más vasoespasmo. Ya hemos hablado del Fisher 1, el Fisher 2, el Fisher 4. El manejo. Prevención del estrechamiento arterial, ¿cómo? Manteniendo una adecuada presión de perfusión cerebral, disminuyendo la PIC, ¿entienden? O sea, el manejo es bien fino, ¿ya? Reversión del estrechamiento arterial, ¿con qué? Con verapamilo. Prevención de las consecuencias isquémicas con una buena perfusión cerebral, ¿ya? Y protección cerebral, pues, básicamente. Utiliza la triple H, ¿no? Pero a veces nos extralimitamos y hacemos edema dilucional, en fin. Hay contraindicaciones para hacer la hemodilución, ¿ya? Lo más importante, lo que más usamos, ustedes acá, la arteria es finísima, colocamos verapamilo y se dilata la arteria con verapamilo. Entonces, damos terapia endovascular o llamada también angioplastia farmacológica con verapamilo. A veces hay casos en nuestro servicio que tenemos 3, 4 pacientes con vasoespasmo. Una plaga, es una plaga. Entonces, mantener buena perfusión cerebral, terapia hiperdinámica y terapia endovascular, ¿ya? Mantener las constantes, buena oxigenación, en fin, estar cerca del paciente. En cuanto a la hidrocefalia, que hemos visto que se presenta a partir del día 16, 17, no. Hay un caso en agudos, a veces hacemos drenaje ventricular externo, ¿no? Cuando hay hemorragia intraventricular. En otros casos, cuando es crónica, no, le hacemos una válvula, tenemos que poner válvula, una DBP de presión media, y con eso el paciente va muy bien. Es frecuente la presencia de hidrocefalia en las hemorragias, bien frecuente. Hemos visto que llega hasta el 40%. Otro problema que se presenta en los pacientes con hemorragia son las convulsiones.
Hay pacientes jóvenes que convulsionan por aneurisma cerebral media roto, ¿ya? Entonces, ni modo, pues hay que darles tratamiento anticonvulsivante, ¿ya? Ah, hay riesgos de presentar síndrome convulsivo en los pacientes de hemorragia cerebral, sí, cuando tienen infarto cerebral, cuando tienen hipertensión endocraniana, cuando tienen un hematoma subdural que ha sido drenado, cuando hay infarto. Entonces son factores que, digamos, predisponen a que el paciente haga convulsiones y hay que darle tratamiento, incluso hasta un año que tenga, no tenga convulsiones, ¿ya? Es frecuente también la hiponatremia en los pacientes que tienen hemorragia cerebral espontánea, y especialmente por alteraciones hipotalámicas relacionadas con la arteria comunicante anterior. La hiponatremia trae problemas, la hipernatremia más. Yo recuerdo un paciente que operé de aneurisma cerebral y lo controlaban en la UCI general. Operamos en la mañana, a las 3 de la tarde lo dejé en su área, regresé a verlo a las 11 de la noche, tenía sodio 198. 198, y me muero. Tratamos de arreglarlo, falleció la paciente. La hipernatremia es grave. ¿Y por qué tuvo hipernatremia? Porque le dieron manitol a pasto y no manejaron adecuadamente el balance de sodio. O sea, no se puede ir ni a la izquierda ni a la derecha. O sea, tiene que ir en el término medio. O sea, no llevarlo a la hiponatremia, que es grave, ni a la hipernatremia, que es grave. Tiene que estar en 142, 145, ¿no? Para allí. Y se presenta más cuando hay secreción inadecuada, cuando hay síndrome de perdedor de sal, ¿no? O sea, esos casos son frecuentes. Bien, los aneurismas que provocan hemorragia cerebral espontánea, pues pueden ser saculares, como este globito, ¿no? Pueden ser fusiformes, están comprometidas todas las paredes, o pueden ser disecantes, cuando se para un hoyito y por ahí se diseca, y hay un saco ahí terrible, que a veces, básicamente se ve en la vertebral, los disecantes. Entonces pueden ser saculares, una ampollita o un bleb, generalmente es un globito pequeñito, o bleb también se llama, una ampolla, puede ser fusiforme o dolicotásico, puede ser también micótico, provocado por una infección, puede ser disecante o puede ser gigante. Acá tienen ustedes un sacular más o menos grandecito, ¿no? Acá tienen ustedes la arteria que viene y sus dos arterias que nacen, y ahí está el aneurisma. Generalmente nace en las zonas de choque, en las zonas de ángulos, ¿ya? Bueno, se clasifican por su tamaño, por su etiología, pueden ser, hay aneurismas traumáticos, después de un traumatismo craneoencefálico se han visto uno que otro. Pero básicamente son, digamos, adquiridos, no son congénitos, ¿ya? El tamaño puede ser pequeños, medianos, gigantes, ¿no? Por la forma, y lo que es importante actualmente es por el estatus. O sea, hay aneurismas rotos y no rotos. Rotos son los que provocan hemorragias o araneuria espontánea, como los síntomas que hemos hablado. Y no rotos son los que son hallazgos. Uno los encuentra. ¿Cómo? Los encuentra con una angioresonancia o un angiotem. Se le pide un angiotem, un angiotap y aparece un aneurisma. Entonces es un hallazgo. Es un hallazgo. Ah, acá, por ejemplo, les pongo imágenes del aneurisma de la comunicante anterior, ¿no? Entonces, cuando uno quiere diagnosticar, tiene que evaluar la comunicante anterior, la pericardiosa, todos los vasos de la cerebral media, y el polígono básicamente, con todas sus variantes anatómicas del polígono, ¿ya? Entonces, la comunicante anterior, por ejemplo, cuando hay sangrado, generalmente es en la cisura interhemisférica anterior, hay un coágulo, ¿no? Entonces, uno hace su angiotemia y aparece ahí el aneurisma. Si es en la carótida interna, por ejemplo, como este, ¿no? Se ve en la tomografía, ¿ven ustedes? En la cerebral media igual. Acá el aneurisma está en la cerebral media. Está en la cerebral media y aparece acá. Entonces, a veces se proyectan sobre determinadas zonas. Son densidades que nos dan pues mucha luz sobre la presencia de la sangre. En cuanto a casuística, les presento acá el trabajo de Lawton, Siete aneurismas, es un libro famoso, que sirve de guía a nosotros en nuestro trabajo.
7 aneurismas son pues, los más frecuentes. Este señor en 4.700 aneurismas encontrados cerebral media, comunicante anterior, comunicante posterior, basilar, oftálmica, pica pericardiosa, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El 73% de sus aneurismas está en estas 7 posiciones. Existe otro más, que es el otro 27%. En nuestro medio, 30% cerebral media, 30% comunicante anterior y 30% comunicante posterior. Esa es nuestra casuística en nuestro medio. ¿Ya? Acá tienen, por ejemplo, una imagen de un paciente que viene a emergencia, se le hace la tomografía y se ve acá una imagen de sangrado bien tenue, pero hace sospechar que tiene aneurisma, se le hace el angiotem y aquí está el aneurisma, bien dibujadito, causante, probablemente que esto se llama un bleb, o sea, un pezón de Murphy, donde el paciente se rompe por ahí sangrado brutal, el paciente tiene complicaciones. Acá tienen otro sangrado, tiene tiene aneurisma, ¿no? O sea, son aneurismas silvianos detectados por angiotem. ¿Qué opciones quirúrgicas tenemos para una hemorragia subaracnoidea por aneurisma? La microcirugía, la terapia endovascular. Y hay muchos pacientes que no quieren operarse. Entonces allí prácticamente lo único que nos queda es observarlos. Obviamente dándoles, no entienden, ¿ah? Por más que quieran, no entienden. Por ejemplo, hay pacientes que tienen ideas religiosas, testigos de Jehová, por ejemplo. Ellos no aceptan operarse, ¿por qué? Porque van a ponerle sangre. Y si le ponen sangre ya no entran al cielo. Entonces no quieren operarse. Los pacientes no se pueden operar, uno no los puede obligar a operarse, ¿no? Entonces quedan en observación, a seguir la historia natural. Realmente es una pena, pero pasa así. Entonces tenemos esas opciones: microcirugía con clipaje, terapia endovascular con coils, stent, diversores de flujo, observación. ¿Ya? Generalmente a favor de clipar está que sea joven, que sea uno roto, o sea, que sea un hallazgo, pero un paciente que ha tenido hemorragia previa por otro aneurisma, ¿no? O un aneurisma de la circulación posterior, o que tenga más de 5 milímetros, ya ese paciente debe operarse. O que sea uno roto con sacos, como el que hemos visto, el pezón de Murphy que llamamos. O que en la familia haya habido miembros que han tenido hemorragia subaracnoidea, entonces eso hace, uno diga, va a romperse, entonces hay que operarlo. O que sea sintomático, que tenga dolor retroocular, que tenga paresia, o sea, es un aneurisma que está amenazando con romperse, ¿no? O que haya cambios en el seguimiento. Eso nos pasó, por ejemplo, a nosotros con un famoso alcalde de Chorrillos, un japonesito que fue alcalde como 20 años. Él lo operamos de un aneurisma del lado derecho, silviano derecho. Y a los 3 años de seguimiento, el aneurisma había crecido 2 milímetros, ¿ya? Fumador, hipertenso. Dejó de venir 7 años. Y cuando vino encontramos el aneurisma que medía 11 milímetros. Era un aneurismón. Se podía romper cualquier rato. Casos, por ejemplo, en el seguimiento crece, pues, ¿no? Entonces hay que operar. Entonces hacemos, ya hemos dicho, clipaje microquirúrgico, como este caso, se pone clips, un clip fenestrado con un clip recto, se pone coils, vamos a ver ahorita los coils, o se observa, ¿no? Tienen un caso, por ejemplo, de un aneurisma diagnosticado por angiotem con un coágulo acá que ha sangrado, entonces hay que operarlo, acá está el coágulo, este es el aneurisma displásico, se opera, y el control postoperatorio. Otro aneurisma displásico, la posición quirúrgica, los diferentes tipos de aneurisma que se describen para las formas, ¿no? Para operar, hasta el auto operando, abre la fisuras del valle silvio, ¿no? Se disecta los aneurismas del valle de silvio y todas las ramas que vamos a encontrar. Por ejemplo, acá tenemos un aneurisma, ven ustedes aquí, un aneurisma, otro aneurisma, el clipaje en el aneurisma. ¿Qué clips tenemos? Tenemos clips rectos, en clip simple, clip en intersección, o sea, en cruz, en ángulo recto, o clip en tándem, que se llama así, uno tras otro, o sobrecruzados. Son diferentes formas de colocar el clip y resolver el problema.
con un simple o con múltiples clips. Tienen ustedes un aneurisma, ¿no? Está disecando, se ha colocado los clips. El clipaje quirúrgico o la terapia endovascular en el aneurisma roto debe ser realizado lo más rápido posible. Dice clase 1, evidencia B. Lo más rápido posible. ¿Para qué? Para evitar el resangrado. Para evitar el resangrado en un paciente que ha tenido hemorragia suprarrenal espontánea. Ese es vital, es un conocimiento claro. Clipaje o terapia endovascular, lo más rápido posible. ¿Ya? Mayor razón cuando el paciente tiene un hematoma intraparenquimal de más de 50 mililitros, que seguramente se presenta en la cerebral media. Entonces hay que hacer. Cuando el paciente tiene más de 70 años, se plantea terapia endovascular. O en los que tienen bajo grado, están grado 4 o 5 de la World Federation por hemorragia subaranoidea, o que tienen aneurismas en el ápex basilar. Entonces se aconseja en ellos que deba este, hacerse coileado. Otra técnica de endovascular es el stenting. El stenting, o sea, la colocación de stents en un aneurisma roto, está asociado con el aumento de la morbilidad y mortalidad. Entonces, el stent no se recomienda en aneurisma roto, sino en aneurisma no roto. Bueno, y lo más importante, ¿no? Tiene que sellarse por completo el aneurisma lo más rápido posible. Es la recomendación más importante. Sellado completo, porque si no, por el remanente o lo que queda del aneurisma, o sea, cuando no está totalmente sellado, por ahí sangra. Ventajas del tratamiento quirúrgico, la durabilidad, pues, eterno, es eterno. Ya se puede evacuar el hematoma, se retira la sangre, se revisa la anatomía, se controla el sangrado intraoperatorio, etcétera, ¿no? Desventajas, en muchos casos de los pacientes que tienen alto grado, en la espera ocurre un resangrado, el paciente se muere. A veces hay lesión directa en los vasos perforantes, entonces hay hemiplegias. O el clipaje temporal también trae problemas. O las espátulas, a veces cuando el cerebro está muy hinchado también, ¿no? Y lo más importante, pues, que el cirujano tiene que tener una curva de aprendizaje, experiencia, entrenamiento, básicamente, ¿no? Los objetivos en el postoperatorio es mantener al paciente a toda costa, pues, detectar cualquier daño, garantizar atención oportuna y favorecer el proceso de recuperación. Se hace monitoreo, miren, todo lo que se hace en un paciente operado de aneurisma cerebral por clipaje. Hay que evaluar conciencia, pupilas, respuesta motora, focalización, patrón respiratorio, ver el electroencefalograma, Doppler, hacer Doppler constantemente, hacer monitoreo de PIC, catéter yugular, presión venosa central, línea arterial, ventilador mecánico, todo eso es manejo de neuro-UCI, ya lo hemos visto. Acá tienen una imagen de un clipaje, igual, un aneurisma clipado. El tratamiento endovascular, para terminar, con coils permiten tratar de dentro, ver qué pasa. Se hace bajo control radioscópico. Se ingresa a través de una arteria, se mete la femoral y se trabaja con el aneurisma. Acá tienen ustedes el principio, ¿no? El catéter endovascular llega a través del ostium, del aneurisma del cuellito, del saco, y lo llena. Entonces, es el principio, ¿no? Lo llena. Entonces, el trabajo es más o menos adecuado. Miren ustedes ahí, lo llenó al aneurisma. ¿Ven? Lo llena. Entonces, es otra forma de tratar. Los coils o coils mecánicamente desprendibles, ¿no? A veces colocan mini balones o sean oclusiones. Son técnicas que se utilizan. Acá tienen ustedes un aneurisma, el aneurisma es de la bifurcación de la carótida, se le coileó y desapareció. ¿No? Desapareció. Ya está sellado. Con stents, se coloca stents, igual también desaparece el aneurisma. Esta es una última forma que se llama diversor de flujo tipo pipeline, que es así, diversor de flujo. Se le coloca a través de la luz de la arteria y desaparece la aneurisma. Ventajas del coil: trata a pacientes de pobre grado, o sea, pacientes de mala evolución. Hay menos tiempo de anestesia, se pueden tratar múltiples aneurismas, complicaciones son bajas, se puede hacer angioplastia a la vez,
A veces se hace en forma paliativa, solamente se tapa la zona rota, se pone un taponcito a la zona rota nada más, y después el paciente que mejora clínicamente ya se opera en forma electiva. Ahora, el otro problema es que es una terapia en desarrollo y mejora. Está en crecimiento, está en expansión. Nosotros le damos mucha fuerza al coileado actualmente, ¿no? Tiene algunas desventajas, sí, la recurrencia en algunos se salva. O sea, hay que coilear una vez, dos veces, tres veces. A veces se rompe, ha habido casos en que se rompe en pleno procedimiento, o da tromboembolismo, ¿no? Y el riesgo más importante es que hay que volverlo a retratar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y hay que estar constantemente. El otro lado es que es bien costoso, más que la cirugía. El paciente tiene que estar anticoagulado. Bueno, y el terapista tiene que estar expedito y experto porque tiene la curva de aprendizaje. Bien, ¿preguntas? ¿Aló? Doctor, una consulta. Sí, sí, dígame. En el caso, ¿cuál se recomienda hacer o sea, en primera instancia? ¿El clip, el clipaje, microcirugía con clipaje o la endovascular? ¿O es cuando, Eh, como por ejemplo, o si falla, en este caso el clipaje se hace la endovascular? ¿En qué caso sería eso? que el trabajo debe ser en equipo. El trabajo debe ser en equipo, ya les explicaba. Por ejemplo, si usted tiene un paciente que tiene 40 años, una criatura, pues, a ese paciente se le ofrece cirugía por clip. Si tiene 75 años, el paciente ya ha vivido, entonces se le ofrece terapia endovascular. Aparte de que tiene 75 años, tiene pues ya probablemente lesión cardíaca, lesión pulmonar, tiene lesiones sistémicas. Entonces, cada caso hay que evaluarlo, tratarlo en equipo. Ahora, si usted está en la guardia, viene un paciente con sangrado y no hay terapista endovascular, tiene que resolver. No queda otra. ¿Mm? Entonces, eso hay que verlo en reunión clínica como, digamos, parte de, del trabajo de cada servicio. En el Hospital Revalidati, nosotros somos un servicio fundamentalmente quirúrgico. Nosotros fundamentalmente operamos a los pacientes. Más tenemos una línea divisoria. Todo paciente menor de 70 años es para clipar. Mayor de 40, de 70 años es para terapia endovascular. Esa es la primera línea divisoria. La segunda es el caso del paciente. Pues puede tratarse un paciente que tenga, por decirle, 50 años, pero tiene lesión hepática, tiene insuficiencia renal crónica, tiene diabetes mellitus, un paciente que tiene comorbilidades excesivas, pero tiene un aneurisma. Entonces, si usted le plantea una cirugía de ese aneurisma, lo más probable es que le vaya mal, pero sí se puede beneficiar con una terapia endovascular. ¿Comprende? Por otro lado, tiene usted un paciente de 75 años que debe ser tratado por terapia endovascular. Se le va a colocar el stent, el coil, y por la tortuosidad de las arterias, el envejecimiento de las paredes, no puede hacerlo. Ha habido casos en que no se puede progresar el catéter para trabajar. El paciente, ni modo, pasa cirugía. Pero no es una cosa taxativa, ¿no? No es una cosa, este va para acá, este va para allá. Hay que discutir cada caso. Cada caso merece una palabra. Hay enfermos, no enfermedades. Entonces hay que ver cada caso en forma individual, en junta médica por la unidad de cirugía vascular. Nosotros tenemos la unidad de cirugía vascular, nos reunimos constantemente con los de terapia y vamos viendo los casos que meritan, casos que no, o los pasamos directamente, ¿no? Por ejemplo, ha habido casos en nuestra junta médica, venía un paciente que tenía 70 años y un mes, ya iba a terapia endovascular. ¿No? Es nuestra formación, ¿no? Así trabajamos. ¿Ya? No sé si contesto su pregunta. Sí, sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo entiendo que este campo es bien complejo para ustedes. Estudien lo que les he mencionado, lo que les he dado, las partes más importantes de la hemorragia cerebral espontánea. No les pido que sean neurocirujanos, pero sí tengan una idea bien clara.
Gente con sospecha de hemorragia no le van a poner pues en emergencia que tiene estrés, que tiene depresión, angustia, problemas de pareja, abandono. Desilusión. Por favor, no me hagan ese papelón. Bien frecuente. Por favor, se los pido. ¿Ah? Nada les cuesta gastar tinta de su lapicero y un poco de ATP para pedir su tomografía. Pero fundamentalmente investiguen el cuadro clínico. ¿Cómo es? ¿Ya? ¿Cómo es el dolor de cabeza? ¿Cómo son las características semiológicas del dolor de cabeza? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Seguimos entonces. Vamos a hablar de otro tipo de patología que son las malformaciones arteriovenosas. Esta es una malformación arteriovenosa. Como ven ustedes, es el tejido normal, venas normales, el valle de Silva, y acá se ven unas gruesas estructuras venosas, un ovillo. Entonces, ¿qué encontramos acá? Encontramos un ovillo y venas arteriolizadas. O sea, la sangre venosa pasa directamente la sangre arterial pasa directamente a la vena y la hincha. Es una tremenda vena, hinchada por la cantidad de sangre que pasa directamente del lado arterial al lado venoso. O sea, no hay lecho capilar. Entonces, una malformación arteriovenosa es una colección anormal de vasos en los que el flujo sanguíneo arterial directamente pasa al lado venoso, sin la interposición normal del lecho capilar. Eso puede ocurrir a nivel intravesicular, intracerebral, cortical, subcortical, profunda, dural o mixta, en cualquiera de esos lugares. Ahí está. Entonces es un ovillo vascular anormal. Ven ustedes acá el ovillo anormal. Acá está la arteria, acá está el nido y acá está la vena, ¿no? Lo normal es que haya lecho capilar, pero en la malformación no hay eso. ¿De acuerdo? Entonces, es un ovillo vascular anormal compuesto por arterias y venas dilatadas y deformadas que tienen ausencia de lecho capilar intermedio y se comunican directamente, ¿ya? Entonces, hay vasos acá displásicos, son irrigados directamente por arterias aferentes, o sea que llegan arterias aferentes y son drenados por venas eferentes, o sea, las de salida. Aferente que llega, eferente de salida. Entonces tienen ustedes acá una malformación arteriovenosa. Este tipo de patología, como ven ustedes acá, la arteria que llega, el nido y las venas que salen arteriolizadas. Es frecuente en adulto joven, normotenso, o sea que no tiene alteraciones en la presión. Su riesgo sangrado es 2 a 4% anual. Son lesiones, insisto, congénitas. Son alteraciones congénitas, generadas por alteraciones en el proceso del embrión, pues, en el lecho vascular embrionario. Calcula que es entre la tercera, séptima semana, en fin, un gran complejo teórico ahí. Puede tener pequeñas cantidades de cerebro gliótico, algunas calcificaciones se ven, y sangrados antiguos. Eso puede haber, ¿no es cierto? Existe también algún fenómeno robo vascular. ¿Por qué? Porque cuando este paquete está en, digamos, en un área noble, por ejemplo, el área motora, y el paciente empieza a hacer actividad, entonces es como una especie de esponja que jala sangre y provoca robo. El paciente empieza a hacer parálisis. ¿Ya? Es frecuente. Tengo un paciente que ya tiene sus cerca de 60 años, está con un paciente un poco más, vive acá en Cañete, trabaja en el Poder Judicial. Bueno, y el Poder Judicial pues tiene sus costumbres, todos los lunes se va a tomar trago. Y el señor tiene su malformación gigante, gigante, ¿eh? Grandaza en el área motora, pero no puede olvidar su costumbre de tomar su trago los lunes. Entonces, cuando toma alcohol, tiene robo vascular. No se puede caminar porque hace mi parálisis. Le pasa el trago y recupera la fuerza. O sea, tiene sinónimus de robo, pero por ingestión de alcohol.
en este caso. Normalmente camina más o menos con un poco de pareja, pero cuando se emborracha aumenta. ¿Ya? Bien. Esa es una típica malformación arteriovenosa. Tiene una aferencia arterial, que es esta, que tiene dos aspectos. Puede ser terminal, porque sus ramas llegan a la malformación, o puede ser de paso. Entonces, cuando es de paso, va de largo paso por ahí, ¿no? Entonces, lleva a otro lugar sangre. Entonces, esta arteria de paso es peligrosa, porque si uno en la operación la corta, le quita sangre a los tejidos de paso, pero los que sí van directamente, esos hay que cortar. Entonces, la cirugía consiste en cortando los vasos arteriales que llegan. Y al final encontramos el drenaje venoso, ¿no? Entonces, el nido está formado por todos estos vasos deformados, venas arteriolizadas y arteriolas que llegan directamente al paquete, al nido. El drenaje venoso que va a un seno dural profundo, superficial, seno longitudinal superior, o a la profundidad, a la vena cerebral interna, a la vena basal, qué sé yo. Entonces, eso se llama drenaje venoso profundo. Entonces, tengan ustedes en cuenta esto, es tan interesante cómo estas arterias, estos vasos embrionarios, actúan de esta forma. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si nosotros en la cirugía, inadvertidamente, colocamos un stop acá, por ejemplo, lo ligamos o lo coagulamos a la vena de drenaje? Se hincha, porque la sangre sigue llegando, entonces acá se hincha y ha habido casos así, ¿no? En los cuales, por mala técnica quirúrgica, se iban de frente a la vena y traen esos problemas. Por eso, primero hay que ir desaferentando de todas las arterias nutrientes, respetándolas de paso, no cortando esas arterias, porque llevan sangre a otro sitio. Clásicamente, McCormick nos enseñó que estas patologías vasculares venosas se clasifican en malformaciones arteriovenosas, angiomas cavernosos, angioma venoso, telangiectasia capilar y fístulas arteriovenosas. De esas fístulas tenemos a la malformación de la vena de Galeno, a la malformación dural y a la fístula caróteo cavernosa. Entonces, este era su tema de McCormick, ¿no? Malformaciones arteriovenosas, MAVs, angiomas cavernosos, angioma venoso, telangiectasia, arañas vasculares, etc. Ahora se ha cambiado. Ahora las malformaciones cerebrovasculares son con shunt y sin shunt. ¿Qué significa shunt? Es un paso directo de la arteria-vena. Puede tener un nido plexiforme, como esos nidos que hemos visto gruesos, grandes, o mixto. Tiene fístula y plexiforme. Entonces, esa es característicamente la fístula la malformación arteriovenosa. Esa es la típica malformación arteriovenosa. Y puede haber también una fístula arteriovenosa pial, o sea, tiene shunt arteriovenoso, o sea, brusco paso de fístula pial, que puede ser único, múltiple, o monopedicular o multipedicular. Ahora, las que no tienen shunt, o sea, las que no tienen shunt, o sea, no hay pase directo de arteria a vena, pero son malformaciones, ¿cuáles son? La telangiectasia, el cavernoma, básicamente el cavernoma que vamos a ver ahora. O sea, es una malformación cerebrovascular sin shunt, el cavernoma. El cavernoma no tiene conexión con la sangre. El cavernoma no tiene conexión con los grasas. Por eso es angiográficamente negativo el cavernoma. No se olviden de eso, ¿ya? Bueno, las otras malformaciones venosas, pues anomalías, el angioma venoso, varices venosas. Es frecuente encontrar estas descripciones en las tomografías. Han encontrado un angioma venoso y un angioma venoso. Ven, dicen que es peligro, no es peligro. Hay gente que quiere que se opere un angioma venoso y es una negligencia, pero un angioma venoso. Para nada. Entonces, actualmente tenemos malformaciones cerebrovasculares sin shunt, malformaciones arteriovenosas con shunt y fístulas durales. Son las tres clasificaciones actuales que estamos usando. La MAV puede ser frontal, básicamente frontal, temporal
parietal. Entre estas tres nomás tienen un 85% de casos. Entre estas, 85%. Es su lugar preferente de localización. Tiene una formación piramidal. O sea, arriba, afuera, la base es ancha y al centro la base es una pirámide y apunta hacia el ventrículo. Tiene una formación piramidal. ¿Ya? ¿Existe asociación entre malformación arteriovenosa y aneurisma? Sí. A veces el aneurisma es intranidal, como acá, por ejemplo, dentro del nido. Es un aneurisma intranidal. Eso ocurre más o menos en un 7%. Otra vez está en un aferente principal, como acá, ¿no? Otra vez está en la arteria del frente, en la otra arteria, ahí está. Y algo bueno que más o menos he encontrado, que cuando uno extirpa la malformación, ¿no? Involucionan estos aneurismas, o sea, se colapsan. Se ha visto muchas veces eso, ¿ya? Entonces tenemos aneurismas en el nido, aneurismas en la misma arteria que está llevando sangre, y aneurismas al otro lado, ¿ya? En la otra arteria, son de flujo. Entonces, cuando se opera la malformación, se colapsa. El cuadro clínico de una malformación arteriovenosa cuando se rompe la hemorragia, coágulo. Puede ser subdural, hemorragia subaracnoidea, cortical, subcortical, profunda o intraventricular. También puede dar síndrome convulsivo. Muchas veces, gente joven que tiene 25 o 30 años, de repente convulsiona. Se le hace su tomografía con la angiotem y aparece una malformación arteriovenosa. Ni modo. Debutan así con síndrome convulsivo. Otros casos se acompañan de mucha cefalea, o es tan grande que provoca efectos compresivos, problemas de robo, da cuadros demenciales cuando son frontales, ¿no? O sea, pero básicamente es hemorragia, convulsiones, dolor de cabeza. Básicamente. ¿Qué se hace? El examen de elección para la malformación arteriovenosa es la arteriografía cerebral. De seis vasos, dos son carótida externa, dos son carótida interna y dos de las vertebrales, son seis. Dos de carótida externa, o sea, la derecha y la izquierda, dos de carótida interna, derecha e izquierda, y dos vertebrales, derecha e izquierda, son seis vasos, pero 2, 4, 6. Hay gente que dice de cuatro vasos, porque esa es una costumbre un poco anatómica, ¿no? De decir así, porque hay arteriografía selectiva de la carótida interna derecha, selectiva de la carótida externa derecha, hay que hacerlo para detectar todo el potencial angiográfico de una malformación arteriovenosa. ¿Ya? Eso en cuanto a la arteriografía. También se hace TEM cerebral con angiotem cerebral y reconstrucción tridimensional. Para ver, ahorita vamos a ver unos esquemas donde se va a ver la malformación arteriovenosa. Igual la resonancia cerebral con angioresonancia y 3D. Entonces, en estos estudios prácticamente se concentra todo. Ahí tenemos el plan de estudio para una malformación arteriovenosa. Acá tenemos, por ejemplo, taquirresonancia. Da la topografía de la lesión y el estudio básico es la arteriografía, que es este, ¿no? Tiene una tomografía que se ha roto, tiene el hecho. Acá tienen ustedes la sangre intraventricular, o sea, se ha roto, sangrado. Tiene una imagen vascular, angiográfica, con las arterias, el nido, las arterias que llegan, y la vena de salida, el nido, plexiforme, es nidal, ¿no? Glomerular también le dicen, nido, igual acá el nido. Interesantemente, miren ustedes acá, aquí se ve como un panal de abejas con vacío de flujo. Esta es la resonancia, la tomografía, hay calcificaciones allí, y la angiografía. ¿Ya? Acá ven ustedes la resonancia, cómo se miran los diferentes tipos. Ven ustedes resonancia, un panal de abejas básicamente, ¿no? Y la arteriografía. Ven ustedes tremenda masa angiográficamente. ¿Ya? Esa es una imagen arteriográfica, una imagen en resonancia, que es esta donde señala
Estas lesiones con vacío de flujo. Parece un canal de abeja, definitivamente. Más imágenes vasculares, ¿no? Tipo arteriografía de MAB. Acá tenemos, por ejemplo, un caso clínico de un paciente que llega a emergencia con un coágulo, ¿no? ¿Qué es acá el coágulo? Todo es el coágulo y la malformación córtico-subcortical. Se le hace angiotemia y se ve la malformación ahí, córtico-subcortical, ¿no? Con arterias que llegan y la vena de salida. Se hace la arteriografía igual, ¿no? Esa es la vena de salida, el ovillo. Más imágenes, angiotem, de todo el paquete vascular, bien, usted, bien complejo, bien complicado. O una cerebelosa que ha sangrado, y ya tienen ustedes la imagen. ¿Ya? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se hace para graduar y hablar un idioma adecuado? Antes de Sperry Martin, en el año 86, antes de que publique este trabajo, Sperry Martin, superaba de todo. Yo estoy metido en la cirugía desde el año 80. Y en el año 82, 83, nos amanecíamos operando. Llegábamos hasta 22, 24 horas en sala, con un sangrado brutal, porque entrábamos de todo. A raíz de Speller Martin se ha organizado la cirugía de la malformación arteriovenosa. Ya en 87, 88 ya se generalizó a nivel mundial y entonces clasificamos a las malformaciones arteriovenosas de acuerdo a qué, de acuerdo al tamaño. Al tamaño le poníamos un punto si tenía menos de 3, 2 puntos si tenía de 3 a 6 y 3 puntos más de 6 centímetros de diámetro mayor. Si estaba elocuente, un punto; si no era elocuente, 0. Si estaba con drenaje venoso profundo, un punto; superficial, 0. Es importante eso, ¿por qué? Porque de acuerdo a esto, a la escala de Speller-Martin, nosotros podemos hacer un sistema de graduación, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Y la grado 1, por ejemplo, tienen menos de 3 centímetros, no está en área elocuente y no tienen drenaje superficial. Entonces, la grado 1 y 2 son fácilmente operables. Se pueden operar sin ningún problema. Sin ningún problema. La grado 3 tiene más complicación, porque tienen drenaje profundo. Entonces, en esta grado 3 hay que hacer un trabajo en equipo. En algunos casos se hace terapia endovascular primero, después se le da radiocirugía y después, si queda algo para operar, se opera. En otros casos, primero terapia endovascular, después cirugía. Pero lo que más se trata ahora, la tendencia actual es que en 3 hay que hacer primero terapia endovascular y luego radiocirugía para obliterar el pequeño muñón que queda. Entonces, ¿y qué es área elocuente, digamos usted, doctor? Área elocuente es la corteza motora, la corteza sensitiva, la corteza visual, la corteza del lenguaje, el hipotálamo, el tálamo, el tronco encefálico, los núcleos cerebelosos, o las regiones adyacentes a los núcleos cerebelosos, ¿no? O sea, los pedúnculos cerebelosos medios. Entonces, esas áreas son vitales, son áreas elocuentes. Esas áreas tienen más puntaje. Eso hay que tomarlas muy en cuenta para entrar a operar. Acá tienen ustedes ya en esquemitas las grado 1, grado 2, grado 3. Esas se tratan de otra forma, les dije, no son para cirugía fundamentalmente. Las grado 1, 2 sí. Las grado 3 se llaman tratamiento multimodal. Hay que hacerle radiocirugía, hay que hacer terapia endovascular. Las grados 4 o 5 no se tocan. Las grados 4 o 5 no se operan. ¿Por qué? Porque la morbilidad es muy alta. Y no es correcto que un paciente que entra caminando, conversando, salga fásico, salga hemipléjico. El doctor Roberto de los Heros hizo una autocrítica hace unos 6 años. Si lo hubiera conocido el Speller Martin en el año 80, nunca hubiera operado a un paciente que le llegó hemipléjico. ¿Por qué? Porque es una mancha a su casuística. ¿Ah? Entonces, el tratamiento de las malformaciones es eliminar el riesgo de una malformación, pues eliminar, sacar, y disminuir la morbilidad. Pues. ¿Por qué? Porque puede sangrar, puede dar convulsiones.
Entonces tenemos tratamiento por microcirugía. La microcirugía, el objetivo es sacarla, extirparla, o sea, la exclusión de la circulación. Se va ocluyendo, coagulando cada arterita, cada una de ellas es una decisión periférica y al final se cierra la vena. Prácticamente sale todo. La terapia endovascular es a través de los coils, etcétera, y la radioterapia, que ahora está de moda como radiocirugía. La radiocirugía generalmente se plantea para lesiones de difícil acceso y menores de 3 centímetros, o sea, pequeñitas. Por eso la terapia endovascular le baja el tamaño, por decirle, de tener 4 o 5 centímetros, lo baja a 3, menos de 3. Entonces ya es factible que la radiocirugía actúe. Entonces hay un 80% de éxito con la cirugía, radiocirugía Gamma Knife. Ya tenemos en Lima, estamos haciendo acá nosotros. Ya genera engrosamiento lento y progresivo de los vasos. La cirugía estereotáxica ha quedado un poco relegada porque ya básicamente es cirugía, terapia endovascular y radiocirugía. Entonces, según Spessler y Martin, las grados 1 y 2 para cirugía, resección microquirúrgica. Grado 3 es angioembolización y después cirugía, o angioembolización y radiocirugía. Y las grados 4 y 5, evitar la cirugía. A toda costa, evitar la cirugía. Muy bien, como ven ustedes acá, se repite lo mismo que les digo para cirugía en la escala Spessler 1 y 2. Grado 3A, microcirugía más radiocirugía o embolización. Grado 3B, las grado 4 y 5 no se operan, salvo que tengan hemorragia y tengan un coágulo y el paciente ya tenga hemiplegia. O sea, no va a cambiar nada. Si ya tiene hemiplegia, no va a echarle la culpa a la cirugía, sino al sangrado, en esos casos. De no ser así, no se entra. Bueno, la microcirugía, como ya hemos hablado, cómo sacar el nido. El doctor Lawton tiene un trabajo sobre un libro publicado también para nosotros, es de mucha ayuda. Se llama 7 MAVs. Tienen ustedes la posición para sacar esa malformación arteriovenosa. Sale prácticamente completa. Tienen una cirugía. Desde el lecho se va haciendo la vena. Al final queda prácticamente un hoyo, ¿no? Sale la malformación, queda limpio. Una arteriografía, si bien al comienzo se notaba, ahora ya no. Entonces, el objetivo es ese. El tratamiento endovascular de las malformaciones, a veces es previo a la microcirugía, reducen el tamaño. Se emplean cianoacrilatos, partículas, polivinil. Se da un montón de terapias ahora hay, ¿cómo se llama? Diferentes materiales para ocluir los vasos, ¿ya? Pero hay complicaciones a veces. Ha habido casos en que ha habido una rotura de una, de una arteria en el momento que han estado embolizando, ¿no? O se provoca trombosis o edema, ¿no? Acá tienen ustedes, por ejemplo, un caso de una malformación. Esta es la arteriografía. Acá está el catéter, está ingresando acá para hacer la terapia endovascular de esta tremenda malformación. Acá ya ha logrado su objetivo, ya lo ha cerrado prácticamente. Lo ha llenado de material de Onyx, se llama. Onyx, O-N-I-X. En cuanto a radiocirugía, se utiliza la radiación gamma con aceleradores lineales, ¿no? Se localiza con sistema de heterotaxia, se hace una arteriografía inicial, se hace con resonancia también. Nosotros andamos constantemente pacientes a Gamma Knife del Pacífico que tenemos en Lima actualmente. ¿Ya? Desde el punto de vista anatomopatológico, se oblitera porque las células endoteliales se engruesan y se cierra el vaso. ¿En quiénes se hace la terapia? En malformaciones pequeñas profundas, malformaciones pequeñas profundas, en ancianos con enfermedad sistémica, o pacientes con signos neurológicos. Entonces, se escoge el caso, ¿no? Se va, se hace la reunión clínica y se actúa, ¿no? Bueno, unas palabras sobre el cavernoma. ¿Qué son los cavernomas? Los cavernomas
no se diagnosticaban. Miren ustedes, esta es una tomografía. Esta lesión pasaba desapercibida. Acá la vemos nosotros, decimos, este es un cavernoma, ¿no? Pero a veces nos equivocamos también. Entonces, cuando se empezó a hacer resonancia, se empezó a ver el cavernoma. Calculamos el cavernoma. Calculamos nosotros más o menos que desde que empezó la resonancia, el diagnóstico de cavernoma ha aumentado un 50%. Entonces, ¿cuántas lesiones que nosotros hemos tenido antiguamente como hemorragias, que había hemorragia, ¿no? Eran geográficamente negativas, y no teníamos resonancia, no sabíamos qué era. Entonces, el problema es que ahora ya sabemos cómo, con resonancia. Angiográficamente negativa. O sea, uno hace arteriografía y es negativa, pero la resonancia dice, acá estoy, y acá está, pues en forma de un pocor. Ahí está la lesión, el cavernoma. ¿Qué provoca? Provoca hemorragia, provoca convulsiones. Entonces, es una malformación de bajo flujo, angiográficamente oculta. No, miren ustedes, solamente son vasitos, casi como pelitos, ¿no? Y dentro sangra. Entonces, el cavernoma es angiográficamente oculto, en la arteriografía es negativo. Básicamente son capilares, cavernas, con hemorragia y trombosis dentro. Este es un cavernoma, ¿no? Ustedes, es un cavernoma. La formación de un cavernoma parece una fresa, ¿no? Entonces son de bajo flujo, no tienen arteriografía positiva. Son de baja incidencia, pero el problema es que provocan convulsiones con mucha frecuencia. Hay pacientes que tienen convulsiones básicamente son supratentoriales, el 80%, frontales, temporales, ¿no? Miren ustedes, frontal y temporal nomás, frontal y temporal son 40 más 30, 70% entre los dos. 70%. Frontal y temporal. O sea, son muy frecuentes. Dan clínica por su tamaño, por su ubicación. ¿Qué clínica dan convulsiones? No se olviden nunca. Paciente que convulsiona, hay que estudiar, va a ser un cavernoma. Se estudia con resonancia. Con resonancia. Clínicamente, hemorragia, convulsiones, a veces da déficit motor, o es un incidentaloma. Muy frecuentemente se encuentra. Si le hace resonancia por cualquier otra razón, y en el FLAIR-PAC aparece el cavernoma. Ni modo, ya está. En la tomografía el cavernoma es inespecífico, no da ningún, sabes, a veces una lesión hiperdensa, unas cuantas calcificaciones, pero no se realza, para mudo ahí. Si le hacemos al paciente, le hacemos su resonancia, miren ustedes, aparece la imagen en POCOR, es la imagen neta. Entonces, la resonancia es muy sensible, ¿ya? La imagen en palomita de maíz, acá tienen ustedes un cavernoma, a veces está asociado a pequeñas malformaciones, pero no es frecuente, básicamente es negativo, ¿ya? Para operarlo, cuando esté en área elocuente hay que tomar muchas precauciones en cuanto a las lesiones que se pueda provocar iatrogénicamente en las áreas nobles, en los tráqueos. Hemos visto casos en los cuales hay que hacer potenciales evocados, hay que hacer seguimiento, ubicación con Doppler, etcétera, etcétera. Básicamente, el cavernoma es sintomático dando convulsiones, o asintomático, no provoca nada. Puede ser superficial y profundo, y en la resonancia se ve como sangre. El tratamiento es médico, tratar las convulsiones, tratar las convulsiones, tratar las convulsiones, ¿no? Si hay hemorragia, ver dónde está, si es asequible o no. Nosotros hemos tenido el hijo de un médico de Arequipa que tuvo una hemorragia en tronco cerebral. Hicimos un abordaje muy fino, muy tranquilo, sacamos el cavernoma y evacuamos el hematoma. Y la radiocirugía no es útil, ha demostrado que no es útil. La microcirugía cuando es una lesión abordable o grande, ¿no? Pero básicamente el tratamiento es médico con anticonvulsivantes. El gol estándar es la cirugía, obviamente, pero cuando se justifica. No hay que exponer a un paciente a problemas quirúrgicos o quirúrgicos simplemente por sacarlo. No es así, ¿ya? ¿Se hace cirugía precoz? No, no se hace. Generalmente no.
Muchas veces queda en manejo médico o en cirugía cuando amerita, ¿no? Y bueno, el paciente cavernoma que mantenerlo a UCI, los cavernomas de tronco son complejos, sangran y hay déficit. Cuando el cavernoma de tronco está resangrando, hay que sacarlo. Por ejemplo, acá tienen ustedes unos casos de cavernomas en tronco, múltiples, es frecuente ver múltiples. Entonces, el cavernoma no era diagnosticado hasta que vino la resonancia. Entonces, la resonancia permitió que diagnostiquemos cavernomas con bastante frecuencia. ¿Ya? Sobre radiocirugía voy a decir dos palabras. Nosotros en el año 98, 99 hasta el 2005 mandamos 10 pacientes de Estados Unidos para que le den radiocirugía por cavernoma. Cada uno nos costó $35.000. En 10 fueron $350.000. A los 3 años vino un americano y dijo que no sería. Y nos quisieron hacer pagar el gasto por mala decisión quirúrgica. Pero al final, después de una lucha brutal entre papers, estudios, trabajos, revisiones, qué sé yo, llegamos a la conclusión de que ni era malo ni era bueno. Hay un empate. ¿Ya? Entonces, en duda. No es claro. Bien. Está nuestro maestro, doctor Morote, pidiéndonos a todos, a ustedes y a mí, que trabajemos. ¿Ok? ¿Preguntas? Vamos a ver cuántos alumnos han venido. 31. ¿Cuántos somos? Doctor, somos 40. Nunca llegan todos, ¿no? Siempre nos faltan. Un favor, me envías una foto, pues, con la gente que ha asistido. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? Bien. Les voy a enviar la clase con su colega, con su compañera Carla, y a la vez les voy a enviar un libro más. ah, lo siento que esté en inglés, tienen que leer inglés, pero es un libro muy profundo, muy interesante que hay que tenerlo. Es la última edición de Pliny Posner, de Coma, donde hay bastante sobre hemorragias, coma. Es bueno que lo lean porque eso les va a ayudar mucho en su serum, va a ayudar mucho a definir, porque coma hay coma metabólico, coma por hemorragia, coma de trauma. Es un trabajo monumental de Plumi Posner. Salió, me acuerdo cuando era alumno con ustedes, como un libro pequeñito, fue el coma. Ahora es un libro gigantesco, que vale la pena que lo tengan. Me acaba de llegar hace un par de meses. Los voy a mandar hoy día. ¿Ya? Bueno, si no hay preguntas, entonces, chicos, buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta pronto. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.